La convocatoria estaba hecha para el núcleo escolar, es decir, nivel inicial, el GIN, escuela primaria número 51, y obviamente la institución que nos alberga hoy, Escuela Provincial de Comercio número 3. Pero bueno, podemos ir adelantando un poquito. Bueno, ya me conocen, ustedes también, yo soy Pablo Ibarra, ¿cierto? Residente de la materia práctica y residencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. A lo largo del trabajo de campo que tocó hacer en las tres instituciones, surgieron ciertas necesidades formativas. Por ejemplo, que las tres instituciones más o menos coincidían en lo mismo en cuanto a la formación docente, que la discapacidad, que por ahí el docente no estaba formado para eso. De ahí nace esta convocatoria. ¿Qué va a ser un curso? Va a ser, más que nada, va a tener el formato del taller, porque el formato del taller, bueno, según la mirada de Sanjurjo, es un dispositivo de enseñanza que permite que las acciones pedagógicas de nosotros los docentes puedan circular y conseguir significados diversos, que eso es justamente lo que vamos a ir viendo en cuanto a lo que es la diversidad. La diversidad tiene mucho significado, se construye en la pluralidad, no es una sola persona que hace, son muchos, y está basado justamente en la experiencia del docente y en el contexto, como también nos dicen otros autores, Flavio Terillo, el mismo Paulo Freire, apelo justamente a la basta. Y eso es bueno, eso es rico justamente para todo este tipo de cuestiones que vamos a ir viendo en este taller. ¿De dónde surge todo esto? Surge de las observaciones que hice en las tres instituciones, en las entrevistas, se trianguló la información, entonces toda esa información es la que ahora se materializa justamente en estos conceptos que vamos a exponer, voy a exponer, pero como decía, no va a ser un curso de capacitación, sino un formato de taller, porque esto va a ser un punto de encuentro para que intercambiemos saberes. Yo le doy el severo, ustedes me dan otro, entre todos nosotros vamos construyendo, porque esa es la esencia de justamente el taller. En la primera hora, esto está instrumentado en 3 horas cátedra, de 40 minutos cada uno. Vamos a hacer 2 horas seguidas, si quieren podemos tener un intervalo de 10 minutitos entre hora y hora, para que no sea la hora y 20, el módulo de la secundaria, la hora y 20. Y entre la segunda y la tercera hora, ahí sí hacemos un refrigerio, camaradería, un cafecito, un tecito, unas galletitas. Y después, bueno, continuamos la tercera hora y bueno, damos la finalización en la tercera hora y bueno, sacaríamos algo concreto, es decir, qué es lo que nosotros podríamos ofrecerle a la docencia en cuanto a lo que es la diversidad. Porque son conceptos que uno dice, los tengo construidos, pero justamente el taller me permite esa posibilidad de que yo pueda construir y reconstruir, ¿no es cierto? Porque eso justamente es lo que estamos proponiendo en cuanto a lo que es la formación docente. Entonces, la primera hora vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no es cierto?, de conceptos que nosotros ya lo vamos sabiendo, pero que los necesitamos para que sirva de catapulta para todo lo que va a venir después. Por ejemplo, en la primera hora que estaríamos diciendo de la exclusión a la exclusión, los modelos de la discapacidad, las barreras, ¿no es cierto?, barreras del aprendizaje, la participación, y el principio pedagógico que tiene la inclusión, que no se trata solamente de permitir, ¿no es cierto?, la presencia de todos los estudiantes, sino de asegurar que cada uno de ellos reciba y tenga los recursos necesarios para poder desarrollar su trayectoria escolar. Como ya sabemos, la ley 226-206 habla de la obligatoriedad inicial, primaria y secundaria. Entonces, tenemos que estar al alumno que transite por los niveles y que egrese. En el caso del núcleo escolar, primaria y nivel inicial, y a través del PEI, Proyecto Educativo Institucional, bueno, están nucleados el GIN 21, bueno, en la sede del colegio, en la Escuela Mirabal, que funciona a la mañana y a la tarde, y Santa Rosa a la mañana para la Escuela 51 y a la tarde para la Escuela 410.
que comparte el edificio, es decir, la 410, que estaba acá al frente, se fue para compartir el edificio en la escuela. Tenemos un montón de situaciones que atraviesan. Como síntesis, vamos a hacer una síntesis histórica, justamente partiendo de lo que nos dice Clifford Geertz. Nos habla de que si nosotros queremos interpretar acciones humanas, lo tendríamos que hacer de acuerdo a una metodología que es la hermenéutica interpretativa. Es decir, ¿por qué? No es una ciencia que busca hacer, no es una ciencia experimental que busca leyes, sino que es una ciencia interpretativa que va a buscar significados. Pero esos significados se construyen en la pluralidad, base a la experiencia que tiene un docente, ¿no es cierto? Y sobre todo situados en cada docente en su lugar, está dentro de un contexto. Nosotros tenemos, por ejemplo, que es el núcleo escolar, que está en el contexto de lo que viene a ser el barrio Santa Rosa, por el área, todo por este sector. ¿Qué va a ser un contexto diferente si yo estoy en Alto Comedero, si estoy en Los Perales, en la Viña? Son contextos diferentes, pese a que es la misma ciudad, San Salvador del Jujuy. Ayer, por no decir el curso de capacitación, no es que yo voy a hablar nada más, sino que vamos a intercambiar ideas, vamos a intercambiar saberes, van a hacer un trabajito, nos vamos a compartir esos trabajos y de ahí vamos construyendo. Entonces, partamos, por ejemplo, según Velarde, nos habla de 3 modelos si es que yo quiero tomar el concepto de discapacidad. Por ejemplo, dice, bueno, a ver, tengo el modelo en la antigüedad, no ubiqué en la antigüedad 400 años antes de Cristo, más unos 476 después de Cristo. En ese entonces la discapacidad se la veía como un castigo divino. ¿Por qué? Porque se consideraba que los padres, por los pecados que habían tenido ellos, entonces le mandaban un hijo discapacitado. Entonces ese era el castigo divino que se le daba a los padres por esos pecados. Y se consideraba que justamente esa persona con discapacidad, en ese entonces discapacitada, no podía aportar nada a la sociedad. Entonces tal que el modelo eugenésico, entonces teníamos discapacitados, se lo mataban directamente porque no servía nada para la sociedad. Pero con el avance del cristianismo, más con los hermanos jesuitas, fue cambiando eso, ya no los mataban, sino que se mandaban al convento, pero que la esencia era prácticamente la misma porque lo sacaban de la sociedad. Es decir, se consideraba que el discapacitado no tenía nada para aportar, pero por lo menos eso es un avance, que en lo personal, pese a que alguna bibliografía habla de que el primer escalón que dio la discapacidad a las personas con discapacidad sería a partir del modelo siguiente, el modelo tradicional, de presidencia. Yo creo que, porque creo que ahí fue el primer paso para llegar a la inclusión, porque yo docente, si tengo que enseñar, tengo un sujeto educativo, tengo un alumno, soy un sujeto pedagógico, tengo un alumno, pero yo para poder enseñar, ese alumno tiene que estar conmigo, no puedo enseñar a una persona fallecida. Entonces, en lo personal, para mí ese fue el primer escalón. Después, en cuanto a lo que viene a ser el segundo modelo, que nos hablan del modelo médico y de rehabilitación, la autora sería Agustina Palacio. Eso surge aproximadamente en la primera mitad del siglo XIX, como consecuencia de la guerra. ¿Por qué? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, sería hasta 1950, donde ya habían pasado las primeras guerras. El 14, el 18 la primera, el 39, el 45 la segunda. Y eso había generado en su momento mucha cantidad de personas con discapacidad, heridos, mutilados. Entonces, ¿qué es lo que decía este modelo? El discapacitado no es que no podía aportar nada a la sociedad, sí, pero primero se tenía que rehabilitar. Si le faltaba una pierna, sí, se ponía una prótesis y se insertaba en la sociedad, ¿no? Conseguía una rehabilitación y podía trabajar, sí se le daba esa oportunidad, pero primero se tenía que rehabilitar. Si no se rehabilitaba, es como que no tenía las mismas condiciones que los demás. En cuanto a lo que podía ser el aspecto educativo, bueno, en la antigüedad directamente no se les educaba a las personas con discapacidad, o se los mataba o se los enviaba al convento, es decir, pero no se les educaba. Es decir, en ese caso
ahí tendríamos lo que es directamente la exclusión. No se educaba. Por supuesto que en el convento aprenderían algo, pero no era la finalidad de enseñar, ¿no? Después, por ejemplo, en el modelo rehabilitador, en lo que podemos decir dentro del contexto educativo, ahí se tiene la segregación. ¿Qué es la segregación? Es decir, en esta escuela no, pero allá sí, ¿no? Por ejemplo, una persona ciega, una persona con una discapacidad, no se educaba en una escuela común, sino que había escuelas especiales, porque ese es el concepto de lo que es la segregación. Acá no, sí se va a educar, pero en otro lado, ¿no? Segregación. 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 Que después vamos a ver justamente en cuanto a lo que es el concepto de integración e inclusión, cómo lo vamos a ir acomodando en estos tres modelos que proponía Agustina Palacio. Entonces, después viene el tercer modelo, que es el modelo que en teoría nosotros estamos actualmente, pensé que dio origen a fines de los 60, que viene a ser el modelo social, que ve a la discapacidad, a las personas con discapacidad, como que es un producto de la sociedad. En la antigüedad, el discapacitado era un castigo divino por lo que faltaba. En el modelo rehabilitador, el discapacitado ya no era un castigo, ya no era un castigo divino, pero era una cuestión médica. Tenía que rehabilitarse, tenía que ponerse una prótesis y recién entonces era útil a la sociedad. En este modelo, que viene a ser el modelo social, sí se considera el discapacitado que puede aportar tanto como otra persona que no tenga discapacidad. Es decir, mira a esa persona con discapacidad que se enfrenta a barreras, que ya vamos a ver los distintos tipos de barreras que son y cómo se las pueden ir eliminando. Es decir, una persona con discapacidad tiene una barrera, entonces, ¿qué es lo que dice el modelo social? Eliminar esas barreras para que esa persona con discapacidad pueda desenvolverse, desempeñarse de la misma manera que otra persona que no tiene discapacidad. Y ese concepto, obviamente, lo traemos a la escuela y lo traemos en todos los ámbitos, no solamente el escolar. ¿Por qué? Si nosotros caminamos por la ciudad, siempre estamos viendo algo para eliminar esas barreras. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando en la Plaza Belgrano, tenemos el arbolito y no sé si han visto una estructura metálica, ¿no? Eso es cuando, si yo voy caminando, una persona ciega o con problemas de motricidad, entonces puede caerse en esa taza de arbolado que se llama. Entonces se pone esa barrera horizontal para impedir eso. Algunos semáforos, no todos, tienen un sonido que me dice cuándo puedo avanzar, cuándo no. Bueno, todas esas cuestiones no son escolares, pero sí forman parte de lo que es la actividad dentro de, en este caso, San Salvador de Jujuy. Entonces, modelo social, que es el que nosotros estaríamos con las escuelas, que se interpreta que es un problema social. Hay una barrera, como nosotros dentro de la escuela eliminamos esa barrera para que el alumno se pueda desempeñar de la misma manera que cualquier otra persona. Y cuando nosotros hablamos de integración, ¿qué es la integración? La inclusión no se lo educaba. La segregación sí se lo educaba, pero no acá, sino allá. Eso es la segregación. La integración, bueno, la integración venga todos, discapacitados, todos. Y ya vamos a ver en cuanto a lo que es la diversidad, que no solamente la diversidad de la discapacidad, puede ser clase social, género, percepción, cómo aprende el alumno, todo eso es diversidad. Pero la integración es, aceptan a todos, pero el discapacitado, bueno, mira, estás acá, pero adaptate a esto y seguir el ritmo normal. Entonces, eso vendría a ser una especie en qué modelo nos encontraríamos, el modelo médico rehabilitador, o sea, se tiene que adaptar para continuar sus estudios. En cambio, el modelo social no, es el sistema que se adapta, ¿no es cierto?, para recibir a esa persona con su discapacidad. Es decir, que ahí ya estamos hablando de inclusión. Integración, inclusión, que por ahí uno a lo mejor dice,
así casi lo mismo, pero no hay una marca de diferencia. Una marca de diferencia no es lo mismo integrar que incluir. A veces nosotros por ahí leemos, se está haciendo una integración educativa, pero en realidad deberíamos hablar ya de incluso de hace rato, porque desde el fin de los 60 y este modelo social ya está en marcha. Y con la última ley de 26.206 ya nos habla todo de inclusión, así que eso es un tema que justamente lo vamos a tratar acá. Entonces, este cuadro es la más o menos 40, así que nos resume todo ese concepto de inclusión, segregación, integración, inclusión, para que más o menos vayamos viendo, refrescando el conocimiento, porque nos va a servir de base para justamente lo que a continuación tenemos que venir, que después vamos a hacer algunas actividades, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que decir, a ver, tengo una persona que tiene una discapacidad, bueno, ¿qué discapacidad motriz? Puede ser que tenga silla de ruedas, puede ser que tenga un problema de columna, puede ser que tenga un problema de rodilla, ¿no es cierto? Entonces, esa persona con discapacidad enfrenta alguna barrera en la escuela. A ver, la escuela tiene escalera, tiene rampa, no, porque esa sería una barrera. ¿Qué es una barrera? La definición sería barrera es que en presencia o ausencia de esa barrera impide que esa persona se pueda desarrollar con normalidad y en igualdad de condiciones que otra. O sea, en presencia una barrera, tengo una escalera, y en ausencia, por ejemplo, podría ser que no tenga baño discapacitado. Esa podría ser una ausencia. Entonces, muchas veces nosotros decimos, tengo una persona, un alumno en este caso, con una discapacidad en silla de ruedas, y entonces tiene una sola barrera. Nosotros analizamos, a ver, barrera física sí, porque a lo mejor no tiene rampa, o para llegar justamente allí hay una rampa, una bien larga, fea, incómoda, pero es útil. ¿Por qué? Porque hay que salvar una distancia, y si me voy por el otro puerto, una escalera, con una silla de ruedas, o una persona que es pesadito y la rodilla le duele, entonces por ahí, entre ir por la escalera, capaz que me convenga esa rampa fea, es muy larga, doy la vuelta, vuelvo, pero que es necesario. Entonces, esa persona que, por ejemplo, tiene una incapacidad que enfrenta una barrera física, no necesariamente es una sola barrera, porque ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, este es real, no, este está en silla de ruedas. Entonces ahí ya entra otro tipo de barreras que nosotros tenemos que salvar. Una vuelta charlando con la profesora Silvina, me acuerdo que ella me decía el ojo clínico, en ese caso sería desde la seña, que también lo vi en la escuela 51, bueno, lo vi acá, el ojo clínico, es decir, detectar algo sin que venga la familia y me diga, mi hijo tiene esto. Entonces, pero ¿de dónde sale el ojo clínico? De la vasta experiencia que yo decía, son chicas jóvenes. No tengo duda que son jóvenes, pero que tienen mucha experiencia. Experiencia es no tener 20 años, sino a lo largo de 20 años haber montado un montón de actividad, conocimiento, todo que me permite el día de mañana aplicar esos conocimientos. Eso es experiencia. Así que, conociéndola, yo sé, ya lo vi, que la experiencia es vasta, abundante. Y eso es muy bueno, sobre todo en la educación, y sobre todo que es lo que nosotros estamos viendo justamente en este modelo. Entonces, en cuanto a la barrera, alguna, tenemos, por ejemplo, barreras actitudinales, barreras pedagógicas, barreras físicas, que cuando uno habla de barreras, lo primero que se nos viene a la cabeza es una barrera física, pero hay otra, hay barreras comunicacionales. Por ejemplo, dentro de lo que son las barreras actitudinales, ¿qué se refiere? Son actitudes, creencias, prejuicios, que puede ser pensar que un estudiante con discapacidad no va a poder aprender ciertos conceptos. Por ejemplo, un autista, no, un autista no va a aprender absolutamente nada, no. Aprender otras cosas con un ritmo, con un tiempo, pero sí puede. O creer que, por ejemplo, que el bajo rendimiento se debe exclusivamente a la falta de interés. Entonces, yo estoy en un curso y digo, bueno, tengo bajo rendimiento, ¿por qué? Porque los chicos tienen interés por otras cosas menos por materia. Entonces, pum, aplazado todo. Esa sería una barrera actitudinal, o el uso de lenguaje despectivo, o a lo mejor el uso de un lenguaje extremadamente académico.
Yo puedo entrar al curso y bueno, yo con ustedes me siento como pez en el agua. Yo sé que le hablo de inclusión, de sujeto pedagógico, todo eso me van a entender, por supuesto, pero en el aula el alumno quizás no entiende. Entonces tengo que pensar justamente en que mi lenguaje puede no llegar al alumno. Entonces en ese caso voy cambiando. En cuanto a las barreras físicas, bueno, es lo que siempre se me viene a la mente, que falta de rampa, por ejemplo, en teoría las escuelas deberían tener, que lo que pasa. Por ejemplo, me tocó hacer una materia que justamente era didáctica general con el profesor Fabián, justamente, pero la hice en la Escuela Ceballos. La Escuela Ceballos también tenía un primer piso por escalera obviamente, pero no tenía rampa ni tenía ascensor. Y uno de los chicos tenía silla de ruedas. El quinto grado estaba en planta alta, en el primer piso, y de ahí en más todos los otros grados. Entonces, cuando ese alumno llegó a quinto grado, entonces, ¿qué hicieron? Un quinto abajo y sexto arriba. Al año siguiente, cuando tenía que hacer el sexto grado, sexto abajo y quinto volvió a su manera. Bueno, todas esas adaptaciones se hacen justamente pensando en ese sujeto pedagógico, en el alumno. Es importante los baños para discapacitados que deberían tener accesibilidad. Lo vi en el nivel inicial, si lo tiene, en el nivel primario también, sí, si lo tiene. Entonces, en esas cuestiones por lo menos andamos de 10. Las barreras pedagógicas, por eso están vinculadas, como dice ahí, cuando es la metodología, las estrategias, las evaluaciones que nosotros hacemos. O sea, tenemos que diseñar nuestras actividades, pero no con una única forma de participación. ¿Por qué? Porque en una escuela, en un aula, tenemos alumnos heterogéneos. Una clase, una misma clase, este año no va a ser la misma que al año siguiente ni el año anterior. Y dentro de una clase que tengo 20 o 30 alumnos, cada uno es diferente, que vive en un contexto diferente, de familias diferentes. Entonces, al momento de enseñar, obviamente no puedo enseñar todo igual, porque seguramente alguno va a quedar excluido de esa explicación. Por ejemplo, no adaptar el tiempo del examen, es decir, bueno, a ver, yo voy a tomar un examen, el módulo es 1 hora 20 para todo, pero yo estoy viendo que hay algunos que no me van a hacer 1 hora 20. Entonces yo tendría que modificar eso para eso van a ver. A lo mejor este grupito minoritario o mayoritario quizás sí lo va a hacer, pero hay otro grupito que no. Entonces, ¿cómo puedo yo adaptar esa evaluación para que justamente todos los alumnos puedan hacer? O, por ejemplo, enseñar utilizando únicamente un solo recurso o un solo libro. Entonces, todas esas cuestiones hacen lo que es una barrera pedagógica. Y barrera de comunicación es, por ejemplo, bueno, que si llegáramos a tener un chico hipoacústico, sordo, ciego, obviamente nosotros estamos en condiciones de, yo no sé, expresarnos por señas. Entonces podríamos tener una persona introducta, debería haber, si viene una persona ciega, yo no soy braille, yo sé que existe el braille, yo sé que es complicado, todo, bastante complicado, aquí se aprende, es muy complicado porque se escribe, después hay que darlo vuelta, entonces la letra que nosotros vemos hay que hacer al revés, porque es con puntito y sobresale, bueno. Pero el docente no está formado para el braille, no está formado para expresiones con señas, entonces deberíamos tener un traductor, ¿no? Que eso también sería en cuanto a lo que es la barrera comunicacional, ¿no? Entonces todo esto vendría a ser la barrera que nosotros vamos a encontrar en el aula, en la institución. Uno dice, tengo un alumnito con silla de ruedas, como decía hace rato, no es solamente una sola barrera, sino que hay que ir viendo muchas otras barreras, barrera de aptitud. Las barreras de aptitud actitudinales son, a mi entender, las más difíciles de poder erradicar. Con la barrera física, construyo una rampa, un ascensor y ya está, se eliminó. Comunicacional, bueno, viene un traductor y ya está, sí, habrá que pagar el Ministerio de Educación, se encargará, ya está. Pero las barreras actitudinales, por ejemplo, supongamos, bueno, yo te llamo, Dios no permita, tengo un accidente, que me sirve fuera.
Entonces digo yo, no voy a salir a la calle, ¿qué va a decir la vecina de frente? ¿Qué va a decir de mí, de verme así? Bueno, esa barrera articular es difícil de erradicar, sobre todo de uno mismo. Hay una persona que veía bien, pero que por alguna enfermedad llegó a la ceguera, al cielo total, entonces pues le dice, no quiero que me vean un compañero de la facultad, de la secundaria, que yo estoy ciego, o que ando con personas, entonces no voy a salir a la calle, que en realidad debería salir a la calle con cualquier persona, si tengo silla de ruedas, puedo salir a la calle tranquilo, si soy ciego, puedo salir a la calle, no tengo que estar pensando en qué dirán. Bueno, ese qué dirán es una barrera articular y desgraciadamente bastante difícil de erradicar. Le voy a dar una hojita como primera actividad para que en esa hojita me pongan una palabra que represente para ustedes el concepto de inclusión. Puede ser un dibujo, puede ser una frase, puede ser una emoción, puede ser algo que a ustedes le digan, yo represento la inclusión con esto. Lo que sea, lo que se le venga en mente. Con eso, aclaro que toda esa participación, que es lo que te decía al principio, justamente este formato taller que estamos haciendo, que no es una capacitación, sino es un taller con formato taller que tiene su ventaja, vamos a intercambiar ideas. No es que eso es un evaluativo, no es para poner una nota ni conceptual ni numérica, simplemente es justamente la actividad, el formato taller. Intercambiamos ideas, intercambiamos saberes, nada más. No se asusten, no lo voy a evaluar, a mí me van a evaluar, pero yo no lo evalúo, simplemente justamente se hizo un trabajo de campo, se detectó una necesidad formativa y se ofrece, ¿no es cierto?, para las instituciones lo que el trabajo de campo ha desarrollado, lo que emergió de ese trabajo de campo. A ver, tenemos empatía, coincidimos, diversidad, derechos, y esto que englobaría todo. Es decir, ¿qué es lo rico de todo esto? Acá vemos acciones, vemos palabras, vemos significados, pero si nosotros vemos, son significados diversos. ¿Por qué? Porque la diversidad no se puede tener de un solo significado. Es más, la diversidad significa múltiples significados. Justamente si nosotros traemos a lo que decía Aguirre, justamente, él hablaba de pluralidad de significados. Entonces él decía, por ejemplo, la pluralidad de significados se construye, ¿no es cierto?, con varias personas, en lo plural, con la experiencia, en el contexto, que es justamente lo que hemos hecho nosotros. No le damos un solo significado a lo que es la inclusión. Hay varios. En la pluralidad, con la experiencia de todos ustedes, ¿no es cierto?, y en el contexto, porque nosotros, si hemos hecho esto, es porque justamente estamos dentro del contexto escolar. Entonces, me gusta porque justamente podemos vincular lo que son los autores con lo que son nuestras prácticas y con lo que está saliendo. Así que muy bien, chicas y chicos, excelente, la verdad que excelente. Bueno, y ahora, digamos, ya finalizando esta primera hora, en base a esto, en base a lo que nosotros conocemos de nuestros alumnos, aula, como asesor pedagógico, te conoces todo, todos los niveles, todas las aulas, mucha experiencia, nivel inicial, mucha experiencia, pero el 51 también, muchísima experiencia. Entonces, digamos, si nosotros podemos ser detectives, tengo mi aula,
¿Qué barrera encuentro yo en mi aula? ¿Qué barrera encontraría vos en cualquier aula o en tu institución? En el nivel inicial y en el nivel primario. Barrera actitudinal, por ejemplo, un alumno que trabaje, que no sería a lo mejor el nivel inicial y el nivel primario, quizás sí en el secundario, o embarazo adolescente, que en estos dos niveles yo creo que no, sí en el terciario, o que provenga de alguna familia de bajos recursos, que ahí sí ya atravesarían a todos los niveles, maltrato de niños, violencia familiar, padres separados. Creo yo que esos temas ahí sí abarcan los tres niveles. Entonces, ustedes en el aula, ¿qué barrera detectan? Que podrían detectar una barrera física, una barrera actitudinal, una barrera de comunicación. Detectamos barreras. Yo creo que el desconocimiento del docente es una de las grandes barreras que para generar conocimiento, para entender a la familia, para mí falta de capacitación de nosotros es la primera barrera. Lo que pasa es que si bien es una barrera también que se supone, la misma familia también es otra barrera, porque no se hace cargo de la discapacidad del niño. A veces ellos cuando lo inscriben no te dicen qué condiciones tienen. Si bien es como decir, tenemos el grupo clínico de detectar, no somos especialistas en realidad, pero uno se da cuenta. Claro, y justamente, sí, justamente la familia, que por ahí no nos dice, mi niño tiene, pero no lo acepta, no, aparte la ley los ampara en ese sentido, diciendo, no están obligados a decirnos, pero por ahí sería conveniente. Es una ayuda para nosotros. Por supuesto que sí. No es que uno lo va a juzgar, claro, no es que uno juzga o que ya le pone un rótulo, ni nada. Como usted dijo y como todos sabemos, tenemos aulas inteligentes. Claro, por ejemplo, el año pasado yo tenía un alumno, no recuerdo cómo se llama, tengo acá. Yo notaba que tenía algo raro en marzo. Yo explicaba, por ahí me entendía, por ahí no, jugaba mucho con el cubo mágico, incluso tenía uno que salía en forma de diagonal. Yo a 58 años pude armar una sola cara, él lo armaba así, y encima con otro, pero por ahí no, yo le hacía una pregunta y no entendí. Notaba que algo raro tenía. Después, en el mes de abril, ya me di cuenta que él me captaba 15 minutos, nada más, su atención era 15 minutos. Entonces, cuando yo estaba enseñando, siempre tenía ahí encima, lo estaba observando. Y cuando veía que realmente me estaba captando, entonces yo dejaba de dar clase, le daba alguna tarea y me iba a él exclusivamente y aprovechar esos 15 minutos, porque después se volaba. Entonces, todas esas cuestiones que yo no sabía, pero que ya la había interpretado en abril, no en marzo. En mayo, junio, un colega docente me dice de que ese chico tenía el síndrome de Asperger, que es una clase de autismo. Digo, pero ya sé. En noviembre, la madre me dice a mí que su hijo tenía el síndrome de Asperger. En noviembre, cuando yo estaba observando la nota, porque no me lo dijo más, pero el ojo clínico nos lleva de que justamente detectamos que algo pasa con el alumno, entramos a ver y acomodamos la enseñanza, adaptamos la enseñanza para ese alumno. Pero sí, lamentablemente la ley nos ampara, no están obligados de ellos a decirnos que justamente de ahí nació el concepto del cuaderno agenda, ¿no es cierto?, que en el nivel inicial y primario decían porque en el legajo único del alumno, por ahí cuando van a otras instituciones vuelven, pero le sacan hoja, entonces se pierde esa información del alumno. Entonces hay que tener un cuadrito donde realmente se vayan registrando todos esos avances, independientemente de lugar que puede ir y volver incompleto. Pero el cuaderno agenda, esos que habían nacido en esa reunión que tuvieron ambos directivos, entonces sería una buena idea.